Hola, soy Mauricio José Schwartz y este es un episodio especial de El Rey va desnudo a fondo. Perdón, usted tome asiento, por favor. A sus órdenes. Mire, vengo a denunciar esto. A ver, sí, déjeme ver. Sí, esto está denunciado hace años. Ya, pero no se ha resuelto. No, claro. ¿Cómo no, claro? Si esto está denunciado, ya lo saben. Por supuesto que lo sabemos. Y no lo han solucionado. Hay avances al respecto de esto. Se han promulgado leyes, pero insuficientes porque no hay consenso parlamentario. Ya ha habido campañas y acciones, pero esto no es como hacer un huevo duro. Además, no depende del todo de nosotros, no somos vagos. Entonces quiero denunciarlo. Bueno, pues si le hace ilusión, me parece muy bien. Póngase a la cola. Es la que sale de ese mostrador por la puerta 1 norte. Óigame, pero si la cola da la vuelta a la manzana y sigue 3 calles más allá. Pues sí, pero es la cola para denunciar esto. Todos tienen derecho a hacerlo si quieren. ¿Denunciar lo mismo? Sí, lo mismo. A la gente le provoca gran placer denunciar esto y nosotros tenemos la obligación de tomar la queja. Pero es un escándalo. Yo quiero hablar con la persona encargada de resolver esto. Déjeme ver. De momento está ocupada. Está resolviendo otras 67 cosas, pero si puede esperar, para mediados de agosto le saco cita y le puede atender. Es cuando le toca dedicarle 4 horas a este tema. ¿Cómo? Pues esto es un asunto social gravísimo. Sin duda, estoy totalmente de acuerdo con usted. La realidad, sin embargo, es que hay otros varios miles de asuntos sociales gravísimos que también hay que atender. Pero esto es urgente. ¿Entienden lo que es urgente? Estoy de acuerdo con usted nuevamente. Y los otros asuntos también, y algunos son mucho más urgentes que este. ¿Y por qué no ponen a más gente a resolver esto? ¿Usted sería tan gentil de pagar el sueldo de una persona más para hacerlo? O al menos de ayudarnos a convencer a la gente de la cola de hacer un crowdfunding o un aumentillo de impuestos pequeñito para contratar a esa persona y agilizar el asunto. O por lo menos ayúdenos a convencer a la oposición que no quiere que se resuelva esto para que precisamente no se oponga. Sería de gran ayuda. Oiga, no, por supuesto que no. Yo vengo denunciando esto como parte de la ciudadanía. Conozco mis derechos, pago mis impuestos e insulto a la oposición en Twitter. No lo dudo, y los suyos, como los de todos nosotros, son unos derechos guapísimos y nuestros impuestos son todos generosísimos, como los de todos. Pero resulta que tener derechos es solo la primera parte del proceso de disfrutarlos y ejercerlos. Y las partes siguientes ya tienen problemas gordos, entre otros, que sus impuestos no alcanzan para todo. Sin contar con que quizás no se haya usted dado cuenta, pero a la oposición sus insultos parecen resultarle bastante insuficientes para convencerla a favor de resolver esto y de resolver otras muchas cosas que tenemos pendientes. Pues ¿sabe qué? A la calle con ellos. Hombre, sí, pero no es tan fácil. Les han votado. Y la gente parece tenerle cierto apego a su voluntad electoral. No sé por qué. Quizás usted tenga interés en trabajar voluntariamente con nosotros para resolverlo. Hay mucho que hacer. Pero no hay ONGs que también se encargan de esto. Claro que las hay, pero ¿de dónde saca usted que las ONG constan de voluntarios? Miren, en la mayoría de ellas, el presupuesto se usa principalmente para pagar salarios, de modo que se avanza poco en esto y mucho en el bienestar de los que instalan ONG y los que trabajan en ellas. Por eso le sugiero que ofrezca su trabajo voluntario, ¿no? Y con eso ya quedará resuelto esto. Mentiría si le dijera que sí. Esto que usted denuncia ocurre dentro de un complejo contexto que incluye percepciones públicas, actitudes sociales, realidades económicas, interacciones de fuerzas políticas, medios de comunicación peleados por el público, intereses encontrados entre distintas colectividades, una fuerte carga subjetiva y un conflicto serio de conceptualizaciones y proyectos de nación, por no volver a hablar del dinero. Y entonces seguiremos trabajando para solucionar esto como se ha solucionado todo a lo largo de la historia. Poco a poco, con las limitaciones que tenemos como organización, con los defectos horribles de los seres humanos que la conformamos, que entre nosotros también luego se cuelan unos pillos que para qué le cuento. Pues eso también hay que denunciarlo. También está denunciado, pero si quiere, la cola para volver a denunciarlo es la que sale por la puerta 4 oeste. No, déjelo, siga. Entonces, ¿cómo dice que están solucionando esto? Porque mire, no parece que lo estén solucionando y es indignante.
Pues le decía que se solucionará con 2 pasitos para adelante María y un pasito para atrás, con gritos y aspavientos, con mucha gente haciendo negocio con la denuncia, con unos pocos preocupados de verdad por resolverlo, con muchísimos convencidos de que denunciando, o como dicen ahora, visibilizando el asunto con pancartas y artículos en el periódico, están impulsando la historia hacia adelante. Y al final se avanzará un poco. Si hay suerte, puede haber avances sustantivos en algún momento, sobre todo si se dan las condiciones necesarias para que el responsable de resolverlo pueda hacerlo sin que le den un tiro, sin que insulten a sus hijos en la escuela o sin que le acaben diciendo en el Parlamento que no puede volver a trabajar en su vida y se tenga que ir de gondoliero a Venecia con una identidad falsa. Pero se resolverá. Para algunos. ¿Cómo? ¿Para algunos? Claro, mire, toda la gente de la cola y todos los que han pasado por esta cola quieren denunciar esto. Pero no todos están de acuerdo en cuál es la solución correcta, es decir, que no es posible resolverlo para todos. Algunos quedarán muy insatisfechos y vendrán a denunciarlo y a hacer su cola. Aquí, ¿sabe lo que falta? Aquí lo que falta es poner a alguien que sí cambie las cosas. Sería un milagro, pero los milagros no existen. Mire, esto no depende de un alguien, sino de muchos, si no es que de todos. Por eso, cuando un alguien promete que lo resuelve todo fácilmente en 2 días, y atendiendo a esas promesas lo ponen al frente del gobierno, generalmente se retrocede décadas en el mejor de los casos. En esto y en todo. Lea un poco de historia por deprimente que le resulte. Entonces, las denuncias no sirven para nada. Pues sí sirven. Sirven para que no olvidemos que esto está allí, para que los encargados sientan la responsabilidad finalmente de resolverlo y para educar a otras personas. Incluso puede servir para que se sugieran mejores soluciones para esto. Pero mire, la verdad es que sobre todo sirven para que el que denuncia se sienta bien, importante, rebelde, contestatario y super cookie y tenga algo de qué hablar cuando se va de cañas con los colegas el sábado. Está llamando irrelevantes a los ciudadanos conscientes que protestan y se indignan por esto. No exactamente. No, mire, la situación de la denuncia es como cuando ocurre un accidente de tráfico. Si no se avisara a los servicios de emergencia, estos no podrían llegar para tratar de salvar a los lesionados, detener a los responsables y restaurar el adecuado tránsito de vehículos. Pero si en el momento en que ocurre el accidente 200 personas llaman al mismo teléfono de emergencias, estará usted de acuerdo conmigo que al menos 195 de ellas son irrelevantes. Causa problemas, sobrecargan el sistema y no hacen nada por los heridos ni por detener al culpable, pero se sienten bien porque denunciaron, aunque estén viendo que hay otras 199 personas marcando el número de emergencia. Entonces, ¿no quiere que la gente se proteste y se rebele si ve esto? No he dicho eso. Pero si usted ve que hay 20 periodistas que viven de denunciar esto todos los días en los periódicos, si ve que hay tanta gente en las redes sociales repitiéndolo sin cesar, pues subirse al carro, y no es por hacerlo menos, no es una aportación demasiado enriquecedora. Con todo el respeto que merecen su denuncia, su justa indignación, sus impuestos y su ciudadanía, por supuesto. ¿Pasa usted a la cola? ¿Que tiene prisa por deshacerse de mí? De ninguna manera, no. Pero es que mire, esas 200 personas que llegaron después de usted y están haciendo la cola, pues también necesitan saber en qué cola tienen que ponerse para denunciar lo que quieren denunciar. Si mira para atrás, algunos hasta traen su pancarta y su megáfono de mano. Son muy lindos, es como un uniforme. Y entonces, pues vaya usted a su cola, porque lo del voluntariado y el crowdfunding y el aumento de impuestillos, no, ¿verdad? No. Faltaba más, quiero denunciarle a usted que no me representa. Y tiene todo el derecho a hacerlo. Vaya por el pasillo de la izquierda, por la puerta 3 Sur, ahí sale la cola de los que vienen a denunciarme a mí. Que tenga usted un buen día.